Era un día caluroso en el corazón de un bosque tropical, donde las hojas grandes y las sombras de los árboles envolvían el ambiente en un aire misterioso. La reconocida marca de ropa de lujo había decidido que este era el lugar perfecto para su nueva campaña de verano. Un bosque conocido por su biodiversidad y por albergar algunos de los gorilas lomo plateado más impresionantes del mundo. Los organizadores sabían que estaban tomando un riesgo, pero el paisaje salvaje, el contraste entre la moda y la naturaleza indomable, prometía ser un éxito comercial. El equipo se instaló cerca de una zona tranquila, sin saber que alguien más observaba a lo lejos. En una guarida cercana, un gorila lomo plateado, majestuoso y poderoso, miraba con curiosidad. Su respiración era profunda. Sus ojos seguían atentos cada movimiento de los modelos y las cámaras. No era raro que los animales fueran curiosos, pero este tenía algo más en mente. Los primeros disparos de la cámara comenzaron. Las luces brillaban, los modelos posaban sensualmente en sus trajes de baño y el ambiente se cargaba de una energía vibrante. El calor del día, la exuberancia del bosque, todo parecía en sintonía. Pero, en segundo plano, la presencia del gorila comenzaba a causar revuelo en el equipo. Un asistente lo notó primero. Una enorme figura oscura entre los árboles. La tensión aumentaba mientras las miradas se cruzaban entre susurros. ¿Nos estará mirando?, pensaban. El sudor en la piel ya no era solo por el clima tropical. Todo iba bien, hasta que el gorila decidió que ya había esperado suficiente. En un momento, se dejó llevar por la curiosidad y salió de su escondite, caminando hacia el set. La presencia masiva del lomo plateado impactó al equipo. Nadie se movió. El gorila se acercaba lentamente. Sus pasos pesados resonaban como un tambor suave sobre la tierra húmeda. Todos lo observaban, expectantes, tensos, sin saber qué hacer. Con una gracia inesperada, el gorila comenzó a examinar la prenda, una camisa de seda, con tanto cuidado que parecía un experto en moda. Se la colocó sobre el hombro y caminó hacia una roca cercana, donde, bajo la sombra de un árbol, se sentó como si formara parte del equipo de la sesión de fotos. El equipo estalló en risas nerviosas, mientras el gorila, ahora el centro de atención, observaba con indiferencia, casi como si estuviera posando él mismo. Lo que parecía un momento lleno de tensión se convirtió en una escena casi cómica. Y es que, al final del día, no fue la sesión de fotos la que impresionó al público, sino el inesperado nuevo modelo que se robó el show. A veces, la naturaleza nos sorprende de maneras que jamás imaginamos. Creemos tener el control, pero en el reino salvaje, es ella quien tiene la última palabra. El gorila, con su tranquilidad y curiosidad, nos recuerda que la conexión entre el ser humano y los animales es más profunda de lo que pensamos. Quizás, en su forma silenciosa, nos mostró que no importa cuánto queramos dominar la naturaleza, ella siempre nos observará. Y, de vez en cuando, decidirá ser la estrella del espectáculo. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en esa sesión de fotos y el gorila se convirtiera en el protagonista? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte a las Crónicas del Globo para más historias increíbles como esta.